Congresista Aguinaga Recuenco. Congresista Balcázar Celada. Congresista Bellido Ugarte. Congresista Cerrón Rojas. Buenos días. Cerrón Rojas presente. Gracias. Congresista Elías Ábalos. Congresista Raimundo Mercado. Congresista Salguana Cavides. Congresista Tudela Gutiérrez. Congresista Ventura Ángel. Presente. Gracias, congresista Tudela. Congresista Ventura Ángel. Señora Presidenta, están presentes 10 señores congresistas. El quórum para la presente sesión es de 10 señores congresistas. Han presentado licencia los congresistas Cutipa Cama Víctor y la congresista Echaíz de Núñez Ízaga Gladys. Con el quórum reglamentario podemos dar inicio a la sesión. Edgar Raimundo presente, por favor. Gracias, congresista Raimundo. Estamos considerando su asistencia. Muy gentil, presidenta. Muchas gracias. Gracias. Con el quórum correspondiente, damos inicio a la 13ª sesión ordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento. Que en principio quería desear pronta recuperación a los congresistas que en este momento se encuentran atravesando por este trance del COVID y también a algunos trabajadores de la Comisión de Constitución que también se encuentran atravesando por este grave problema, que esperemos que, digamos, no tenga mayores consecuencias y pronto se puedan reincorporar a sus labores. Continuamos en sección despachos. Señores congresistas, a sus correos institucionales y por el aplicativo Teams se han enviado los reportes de los documentos emitidos y recibidos del 20 de diciembre del 2021 al 2 de enero del 2022, así como de los proyectos de ley y decretos de urgencia ingresados en ese periodo. Si tuvieran interés en alguno de estos documentos, por favor pueden solicitarlos a la Secretaría. Asimismo, a sus correos electrónicos y por la plataforma Teams se han alcanzado las actas de la 12ª sesión ordinaria de fecha 21 de diciembre del 2021, así como de la 7ª y 8ª sesión extraordinaria del 15 de diciembre del 2021. Igualmente, se les ha alcanzado el acta de la primera sesión extraordinaria descentralizada realizada en Ica de fecha 12 de noviembre del 2021. Si no hubiera alguna observación, someteremos a votación las 4 actas antes mencionadas. Señora Secretaria Técnica, por favor, sírvase registrar el sentido del voto de los congresistas para la aprobación de las actas mencionadas. Congresista Juárez Gallegos. A favor. Gracias. Congresista Tudela Gutiérrez. A favor. Gracias. Congresista Aguinaga Recuenco. Pero voy a tratar de conseguir para más tarde. Gracias. Gracias. Congresista Aragón Carreño. Listo. ¿Ya? Ya. Ya. Congresista Aragón Carreño. Congresista Balcázar Celada. Congresista Bellido Ugarte. Congresista Cabero Alba. A favor. Gracias. Congresista Cerrón Rojas. A favor. Gracias. Congresista Elías Ábalos. Buenos días. A favor. Gracias. Congresista Geriore.
Congresista Moyano Delgado. A favor. Gracias. Congresista Muñante Barrios. A favor. Gracias. Congresista Quito Sarmiento. A favor. Gracias. Congresista Raimundo Mercado. A favor. Gracias. Congresista Salguana Cavides. Congresista Soto Palacios. A favor. Gracias. Congresista Ventura Ángel. Congresista Aragón Carreño. A favor. Gracias. Congresista Balcázar Celada. Congresista Bellido Ugarte. Congresista Geriore. Congresista Salguana Cavides. Geriore a favor. Gracias, congresista Geriore. Geriore a favor. Gracias. Congresista Ventura Ángel. Señora Presidenta, han votado 13 señores congresistas, todos a favor de la aprobación de las actas de la 12ª sesión ordinaria, de la 7ª y 8ª sesión extraordinaria, así como de la primera sesión extraordinaria realizada en la ciudad de Ica. Las 4 actas han sido aprobadas por unanimidad. Muy bien. Tenemos entonces aprobada... Presidenta, buenos días. La palabra, por favor. Sí, congresista. Elías. Mucho gusto, Elías. señor presidente, saludarla. La sesión no fue en Ica. Ica es la región, Ica también es una provincia. Fue en la provincia de Pisco, distrito de Paracas. Me gustaría que fuera en ese sentido la aclaración. Tiene toda la Pisco, razón. distrito de Paracas. Tiene toda la razón, congresista Elías. Vamos a hacer la corrección correspondiente. Gracias, presidente. Gracias. Bueno, habiéndose aprobado por unanimidad y con la corrección pertinente del congresista Elías, vamos a pasar al siguiente... vamos a pasar a la sección informes. Señores congresistas, quisiera recordar con ustedes que en la 11ª sesión ordinaria de la Comisión propuse la conformación de un grupo de trabajo sobre la reforma política y electoral del Bicentenario. Todos somos conscientes y hemos vivido las implicancias de la amplia diversidad normativa en materia electoral que tenemos en el Perú. La legislación electoral actualmente es amplia, es dispersa, es difusa y hasta contradictoria. La antigüedad de las normas electorales, sumadas a sus constantes modificatorias hechas de acuerdo con las circunstancias en que se presentaban los procesos electorales, ha generado un problema de coherencia y concordancia normativa, por lo que se hace necesario revisar la legislación a fin de poder sistematizarla, integrarla, optimizarla y, sobre todo, hacerla entendible y fácil para todos los usuarios. La Organización de los Estados Americanos, en su informe preliminar de la Misión de Observación Electoral para el proceso electoral del año 2020, recomendó lo siguiente: unificar las normas electorales en un código único, establecer en la Constitución y en las leyes reglamentarias según corresponda reglas claras sobre todas las normas que habrán de aplicar tanto en elecciones generales como elecciones extraordinarias. Definir desde su origen en los distintos cuerpos normativos la hoja de ruta que se deberá seguir en cada uno de los escenarios político-electorales que la Constitución prevé como posibles, a fin de brindar certeza y disminuir al mínimo la necesidad de interpretar los canales que se deben seguir. Armonizar las reglas definidas en todo el sistema normativo vinculado, de tal manera de evitar contradicciones o lagunas legales que pudieran obstaculizar su efectiva aplicación. Establecer en el sistema normativo los principios de motivación y fundamentación como mandato y condición esencial para dar viabilidad a cualquier determinación de autoridad. Es por ello que, encontrándonos a puertas de un receso parlamentario de mes y medio, propongo
optimizar el trabajo de la comisión de forma tal que se pueda hoy conformar un grupo de trabajo que en coordinación con los organismos del sistema electoral, es decir, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro de Identificación y Estado Civil, y tomando como referencia las experiencias y sugerencias de las organizaciones políticas y de la ciudadanía en general, se encarguen de plantear la sistematización de toda la normativa electoral, con inclusión de aquellas mejoras que sean necesarias para tener una normativa clara, simple y predictiva, que fomente la participación política de toda la ciudadanía y en especial que genere una mayor confianza en las organizaciones políticas y ayude a legitimar a los órganos del sistema electoral. Todas estas medidas en beneficio de nuestro país de cara a la celebración del bicentenario de nuestra independencia. Considerando que esta propuesta que les planteo hoy también debe ser debatida y votada, será puesta dentro del orden del día, de la sesión del día de hoy. Asimismo, quería informarles, señores congresistas, que con fecha 13 de diciembre del 2021 recibimos el oficio 1102-2021 CG/DC, por el que el Contralor General de la República, señor Nelson Schack, nos solicita que la Comisión de Constitución y Reglamento ponga en agenda para segunda votación el dictamen recaído en los proyectos de ley 5643, 5829 y 7451 que propone la Ley de Reforma Constitucional que fortalece la lucha anticorrupción en el marco del levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria, que fue aprobada en el Congreso anterior en primera votación, en sesión de fecha 31 de mayo del 2021 y en segunda votación el 15 de julio del 2021 durante la cuarta legislatura, la misma que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional en su sentencia recaída en los expedientes 19, 21 y 22-2021. Al respecto, debo aclarar que este dictamen no se encuentra ya en competencia de la Comisión de Constitución y Reglamento, toda vez que el dictamen respectivo fue aprobado el 18 de mayo del 2021, encontrándose en el ámbito de competencia del Pleno del Congreso y del Consejo Directivo como órgano encargado de establecer los temas que ingresan a la agenda del Pleno del Congreso. El Consejo Directivo solicitó a la Comisión de Constitución y Reglamento una opinión consultiva sobre la sentencia del Tribunal Constitucional antes mencionada, la misma que fue aprobada por esta comisión el 15 de diciembre del 2021 y enviada a la Presidencia del Congreso a efectos de que el Consejo Directivo y el Pleno puedan proceder conforme a sus atribuciones. En consecuencia, quisiera aclarar ante las versiones periodísticas que se han estado escuchando estos días que este tema, al igual que las otras dos leyes que cayeron con la declaratoria de inconstitucionalidad de la resolución que aprobó la cuarta legislatura, referidas a la protección del patrimonio cultural y el régimen de residencia de los expedientes de la República, no son competencia de esta comisión, sino ahora se encuentran como competencia del Pleno del Congreso, donde esperamos puedan ser vistas y votadas antes del término de la presente legislatura. Habiendo culminado la sección informes, vamos a pasar a la sección pedidos. Si algún congresista quisiera formular algún pedido, por favor, sírvanse a indicarlo. De no ser así, pasamos a la estación orden del día. Tenemos en orden del día el predictamen recaído en los proyectos de ley 465-2021, 509-2021, 530-2021, Ley de Reforma Constitucional de los artículos 179 y 180 sobre elección de uno de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones por parte de los colegios de abogados de todo el Perú.
Previamente, señores congresistas, permítanme recordarles que en el marco de la 12ª sesión ordinaria de esta comisión, realizada el 21 de diciembre del 2021, expusimos el contenido y alcance de los 3 proyectos de ley en materia de análisis y presentamos una propuesta preliminar basada en 2 puntos. Primero, que la Junta Nacional de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, a nombre de los Colegios de Abogados del Perú, nombre a uno de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Y la segunda era que los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones cumplan con los mismos requisitos exigibles para ser magistrados de la Corte Suprema. Posteriormente, abrimos el debate para que los miembros de esta comisión expusieran sus aportes sobre los referidos proyectos de ley, buscando siempre el consenso político para la formulación de una propuesta definitiva y la viabilidad técnica de la misma. Es así como luego de volver a revisar los proyectos de ley y las opiniones de los especialistas en derecho constitucional consultados, las propuestas formuladas por los miembros de esta comisión y, por supuesto, la opinión institucional de la OMPE sobre su participación como organizador del proceso electoral para la elección de miembros del Jurado Nacional de Elecciones por parte de los colegios de abogados del Perú, esta comisión propone la modificación del artículo 179, numeral 3 de la Constitución Política y complementariamente la modificación del artículo 180 de la Constitución, a efectos que sean los abogados de todo el país quienes elijan al miembro del Jurado Nacional de Elecciones entre candidatos que cumplan con los mismos requisitos establecidos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Debemos tener en consideración que existe la necesidad de que el Jurado Nacional de Elecciones cuente con sus 5 miembros, cubriendo la plaza correspondiente a los abogados que está libre desde el 5 de julio del 2020 y que el día de mañana, 5 de enero del 2022, vence el plazo para que el presidente de la República convoque a un nuevo proceso electoral, es decir, las elecciones regionales y municipales del 2022. Por tanto, requerimos resolver en el más breve plazo esta problemática, dotando al Jurado Nacional de Elecciones de una mayor legitimidad, pluralidad e independencia de cara a esta nueva elección, razón por la cual esta comisión se ha concentrado en definir el mejor mecanismo de elección para este 5º miembro del Jurado Nacional de Elecciones y homologar los requisitos para el ejercicio de dicho cargo, dejando para otro momento el análisis sobre materias relacionadas con el modelo de jurisdicción electoral consagrado en nuestra Constitución, como son la elección del presidente del jurado, la reelección inmediata o diferida de sus miembros o la paridad en la conformación de sus miembros, entre otros. En ese sentido, el dictamen que proponemos contempla lo siguiente. Primero, que uno de los miembros del jurado sea elegido mediante sufragio universal, directo y secreto por los miembros hábiles de todos los colegios de abogados del Perú en elecciones a cargo de la OMPE, en coordinación con los organismos electorales de acuerdo con sus funciones legales. Afirmamos ello porque no se justifica que se excluya de dicha decisión a los abogados que se encuentran agremiados en colegios distintos al Colegio de Abogados de Lima. En ese sentido, la optimización del principio democrático nos obliga a apostar por este mecanismo que les permite a los miembros hábiles de todos los colegios de abogados del Perú participar directamente en la elección del representante de este gremio ante el Jurado Nacional de Elecciones. Cabe resaltar que adoptar medidas que favorezcan la participación directa de los miembros hábiles de todos los colegios de abogados del Perú en la elección de su representante ante el Jurado Nacional de Elecciones guarda relación con lo contemplado por el propio artículo 179, cuyos numerales 4 y 5 respectivamente señalan que 2 de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones son elegidos por los representantes de las facultades de Derecho de las universidades públicas y privadas de todo el país. Por tanto, quedando claro que el modelo actual carece de una base objetiva y razonable y por eso constituye un tratamiento regulatorio
discriminatorio, vulnerando el derecho a la participación de los miembros hábiles de todos los colegios de abogados del Perú en la elección del miembro del Jurado Nacional de Elecciones, y teniendo en consideración que la OMPE ha señalado en su informe 3467-2021, de fecha 29 de diciembre del 2021, que recomienda que la elección de representante de los abogados ante el Jurado Nacional de Elecciones sea organizada y ejecutada por la OMPE, para lo cual evidentemente requerirá de un marco normativo que le permite establecer el procedimiento de inscripción de candidatos, tachas, entre otros aspectos necesarios para la organización y ejecución ordenada de este proceso electoral. Esta comisión recomienda acoger la propuesta que busca incorporar este mecanismo en el artículo 179, numeral 3, y con ello salvaguardar el principio a la igualdad y no discriminación en los términos desarrollados por el Tribunal Constitucional. Segundo, para ser miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, se debe cumplir con los mismos requisitos que para ser magistrado de la Corte Suprema. Afirmamos ello tomando en consideración que 2 de los 5 miembros del Jurado Nacional de Elecciones provienen del ámbito jurisdiccional de mayor jerarquía del Estado, vocal supremo y fiscal supremo respectivamente. Por ende, resulta necesario estandarizar los requisitos sobre la trayectoria profesional y o académica de quienes aspiran a ser miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, asegurando su idoneidad para el ejercicio de dicho cargo. Asimismo, corresponde señalar que la propuesta acogida por esta comisión impactará de forma directa en la Ley 26.486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, y en la Ley 26.487, Ley Orgánica Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, por lo que después de la eventual aprobación de esta deberán modificarse las referidas leyes orgánicas, adecuándolas a las nuevas disposiciones constitucionales. Del mismo modo, debemos señalar que es importante que la OMPE cuente con un marco legal que le permita reglamentar oportunamente el procedimiento de inscripción de candidatos, tachas, así como la elaboración del padrón y del cronograma electoral, entre otros aspectos necesarios para la organización y ejecución de esta elección. Y por ello se establece en la primera disposición complementaria final tal disposición. Por último, proponemos como una segunda disposición complementaria de la norma que se establezca que los distintos colegios de abogados del Perú tienen la obligación de remitirle a la OMPE toda la información que ésta requiera bajo responsabilidad, pues el éxito de la elección depende en gran medida de la colaboración de los referidos colegios profesionales. Habiendo culminado la presentación, señores congresistas, iniciamos el debate correspondiente. Congresista Muñante, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Señora Presidenta, luego de evaluar el texto sustitutorio, quisiera someter a consideración de su presidencia y los congresistas miembros de esta comisión un aspecto que se encuentra en mi proyecto de ley 509. El proyecto de ley de mi autoría se propone que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones pueda ser elegido entre los miembros, ¿no? Entre los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Considero que esta propuesta es viable debido a que, tal como señala el propio predictamen, todos los miembros estarán en igualdad de condiciones, pues cumplirán con los requisitos para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Además, respondería al espíritu de la norma en cuestión, ya que lo que queremos es democratizar aún más la elección de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. De este modo, de acogerse a la propuesta, se elimina, ¿no?, la última frase del inciso 1 del artículo 179, referida a que el representante de la Corte Suprema es quien preside el Jurado Nacional de Elecciones, y se incluye un párrafo al final del artículo que diga:
el presidente del Jurado Nacional de Elecciones se elige por mayoría simple de los votos de sus miembros titulares. Espero que esta propuesta pueda ser evaluada por la presidencia y el equipo técnico a fin de considerarla para el texto sustitutorio, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Muñante. A ver, el congresista Quito. Muchas gracias, presidenta. Ante todo, saludar a todos los presentes, a todos los congresistas. Primero, creo que es importante saludar a la comisión por los aportes recogidos de la discusión de la última sesión que tocamos este tema, donde se está recogiendo este importante aporte para poder ir democratizando también la elección de los integrantes al Jurado Nacional de Elecciones. Pero también creo que de alguna forma sería oportuno poder recoger algunos temas que son de importancia frente a los problemas que hemos vivido en los anteriores procesos electorales, como por ejemplo el tema de que todos los miembros del Jurado Nacional de Elecciones sean elegidos conjuntamente con un suplente, ¿no? Y que tengan, se vea el tema ahí de paridad, ese tema que estamos también trabajándolo. Otro punto que también sería importante, que todos los miembros inicien y concluyan sus funciones en la misma fecha. Y por otro lado, que no pueden ser miembros del Jurado Nacional de Elecciones los dirigentes o militantes de organizaciones políticas o que lo hayan sido en los 5 años anteriores. Y transitoriamente, respecto al tema que estamos discutiendo sobre el tema de los abogados, sería importante plantearlo de forma transitoria por única vez para completar el actual periodo. Será elegido por la Junta de Decanos los colegios de abogados del Perú. Bueno, esa es me parece de alguna forma poder también incluir estos puntos sin antes no dejar de plantear claramente de que el dictamen que se ha dado lectura recoge también gran parte de los aportes de la anterior discusión. Muchas gracias. Gracias, congresista Quito. Por favor, le pediría, congresista Quito, para precisar, usted menciona el tema de los accesitarios y por favor me podría repetir que no pude escuchar la segunda parte de su intervención. Doctora, ¿me puede hacer la asistencia? Sí, congresista. Vamos a dar, sí, estamos considerando su asistencia. Congresista Balcázar, ¿no? Sí, yo saludo, buen año. Gracias, congresista Balcázar. Congresista Quito, ¿sería tan amable de por favor, repetirme la segunda parte de su intervención para tomar nota? Bien, estábamos señalando que todos los miembros puedan iniciar y concluir sus funciones en la misma fecha. Y otro punto que también se estaba planteando, que no puedan ser miembros del Jurado Nacional de Elecciones los dirigentes o militantes de organizaciones políticas o que lo hayan sido en los 5 años anteriores. Y de forma transitoria, frente a las fechas que se tienen respecto a al proceso electoral que se avecina, poder señalar de que por una cuestión de periodo, por única vez para completar el actual periodo, será elegido por la Junta de Decanos de los colegios de abogados del Perú, ¿no? El integrante del colegio de abogados, ¿no? Para suplir un tanto el tema electoral que ya se nos avecina. Ese era el planteamiento, presidente.
Presidenta. La palabra. Sí, congresista Moyano, tiene la palabra. Sí, Presidenta. La propuesta del congresista Quito acerca de no permitir que personas vinculadas a partidos no deben estar en el Jurado Nacional de Elecciones, ya lo dice la Constitución en su último párrafo del artículo 180. Dice, no pueden ser miembros del Pleno del Jurado los candidatos a cargo de elección popular ni los ciudadanos que desempeñan cargos directivos con carácter nacional en las organizaciones políticas o que los han desempeñado en los 4 años anteriores a su postulación. A no ser que el señor Quito quiera modificar 4 a 5, pero ya está la prohibición de personas vinculadas a partidos no pueden participar del jurado o por lo menos del sistema electoral. Gracias, congresista Moyano. ¿Alguna otra participación? Solicité la palabra, levanté la Señora mano. presidenta, por favor. Congresista Aragón. Muchas gracias, señora presidenta. Ya, señora presidenta, muchas gracias. Quiero precisar lo siguiente. En este momento quiero trasladar el pedido que me hiciera llegar, señora presidenta, el Colegio de Abogados del Cusco. El Colegio de Abogados del Cusco, a través de su señor decano y de su junta directiva, presentó un proyecto de ley, el proyecto de ley, señora presidenta, número 488/2021, referente a la reforma constitucional que modifica el artículo 179, numeral 3 de la Constitución Política sobre la elección del representante de los abogados ante el Jurado Nacional de Elecciones. Ese pedido que me hizo llegar el Colegio de Abogados del Cusco fue puesto en conocimiento de esta comisión a través del oficio número 543-2021. Y es preciso señalar, señora presidenta, que el pedido lo efectúan teniendo en cuenta que en el periodo pasado fueron invitados, los integrantes del Colegio de Abogados del Cusco fueron invitados a sustentar por la Comisión de Constitución y Reglamento el proyecto de ley número 7415-2020, el cual tenía el mismo objeto. Por lo que, encontrándose agendado, señora presidenta, en la orden del día en la presente sesión, el predictamen recaído en los proyectos 465, 509 y 530, ley de reforma constitucional que modifica, como sabemos, los artículos 179 y 180 de la Carta Magna sobre conformación del Jurado Nacional de Elecciones, es que considero, señora presidenta, necesario hacer mención a ese pedido. Yo no sé qué habrá podido de repente suceder, de repente la secretaria técnica nos puede informar, puesto que existe ese proyecto de ley sobre la misma naturaleza, el 488/2021, que fue presentado por el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, pero no ha sido considerado, al parecer, dentro de los predictámenes recaídos. Está el 465, está el 509, está el 530, pero no está el 488 del Colegio de Abogados del Cusco. Señora presidenta, gracias por su intermedio. Muy gentil. Congresista Aragón, voy a darle el uso de la palabra a la secretaria técnica, la doctora Patricia Durán, para que le informe sobre el documento que efectivamente hemos recibido de parte del Colegio de Abogados del Cusco, para que usted pueda informarse y en general los congresistas de la Comisión de Constitución respecto al contenido y además a la forma en la que, digamos, ha sido presentado y la respuesta que está aún pendiente de darse por parte de la
Comisión de Constitución. Voy a dejar en el uso de la palabra a la secretaria técnica. Presidenta, Elías pidió la palabra hace ratito. Elías. Señora Presidenta, el señor Aragón efectivamente presentó un documento solicitando que se pueda, que el decano del Colegio de Abogados de Cusco plantee o sustente el proyecto de ley 488/2021 CP, presentado al Congreso de la República el 19 de octubre del 2021, en la que propone una modificación constitucional del artículo 179. Al respecto, no se ha considerado en el dictamen debido a que existe una incompatibilidad constitucional, ya que los colegios abogados o los colegios profesionales en general no tienen iniciativa de reforma constitucional. El artículo 206 de la Constitución en su segundo párrafo dice expresamente: la iniciativa de reforma constitucional corresponde al presidente de la República con aprobación del Consejo de Ministros, a los congresistas y a un número de ciudadanos equivalente al 0.3% de la población electoral con firmas comprobadas ante la autoridad electoral. Debido a esta prohibición constitucional que se encuentra en el artículo 206, es que no ha sido posible atender el pedido del señor Aragón y no ha sido posible acumularlo en el dictamen que está en debate el día de hoy. Perfecto. Tiene la palabra el congresista Elías. Gracias, Presidenta. Entiendo que estamos modificando la Constitución en el artículo 179, inciso tercero, que dice: uno elegido en votación secreta por el Colegio de Abogados de Lima entre sus miembros. Soy miembro del Colegio de Abogados de Lima, no ejerzo por razones de estar en el Congreso, pero sin embargo me parece bien que este artículo sea modificado. Yo considero que todos los colegios, y ya se ha dicho también, que todos los colegios de abogados del Perú, y en ausencia justificada o no justificada de colegios o de profesionales del derecho, como quieran decidir en la parte final, impera la votación de la mayoría de los colegios de abogados para elegir a esta persona. Creo que es lo más prudente. Y por otro lado, considero que en el artículo 180 de la Constitución debe agregarse la palabra no. Último párrafo. Dice: pueden ser reelegidos. Y yo considero que no deben ser reelegidos, porque ya nos ha pasado, no hay reelección presidencial, no hay reelección de congresistas. ¿Por qué tendría que haber reelección de personas si van a cada tercio o cada 2 años van a estar modificándose, van a estar renovándose? Por lo tanto, no pueden ser reelegidos, es la propuesta que hago también. Muchas gracias. Gracias, congresista Elías. ¿Alguna otra intervención de algún congresista? Quisiera... Presidenta, la palabra, Presidenta Cabero. Congresista Cabero, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Solamente muy breve, yo quería sumarme a la propuesta de mi colega Muñante, porque efectivamente, revisando el texto de la Constitución, se establece que tiene que ser necesariamente el representante de la Corte Suprema el que presida el jurado, pero si efectivamente estamos incluyendo que todos los miembros tienen que tener los mismos requisitos para ser un juez de la Corte Suprema, me parecería lo más democrático que efectivamente cualquiera de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones en votación del Pleno del Jurado pudiera ser quien eventualmente asuma la presidencia, dándole además mucho mayor autonomía e independencia al Jurado Nacional de Elecciones y no haciendo necesariamente que tenga que depender su presidente de la Corte Suprema. Entonces creo que ya con la modificación que estamos haciendo podríamos eliminar esa última parte del primer párrafo de la disposición y que cualquier miembro del jurado pueda eventualmente asumir la presidencia, ¿no? Creo que sería un buen aporte a tomar en cuenta. Gracias, Presidenta. Sí, gracias, congresista Cabero. Quisiera, en relación a lo señalado por el congresista Quito, que lo que corresponde a los miembros accesitarios, esto ya se encuentra contemplado en la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones. Y respecto a los impedimentos para ser integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones,
se encuentra en el artículo 2, inciso D de la Ley Orgánica, que se encuentran impedidos de integrar el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones los ciudadanos que pertenezcan formalmente o hayan pertenecido en los últimos 4 años a una organización política, que desempeñen cargos directivos con carácter nacional en las organizaciones políticas o que los han desempeñado en los 4 años anteriores a su postulación o que hayan sido candidatos a cargos de elección popular en los últimos 4 años. Y definitivamente esto, digamos, está regulado en la ley orgánica, que en su momento, como bien lo hemos dicho, será materia de revisión y también de algunos ajustes, modificaciones o cambios que se requieran. En este momento, digamos, lo que estamos resolviendo es una reforma constitucional respecto a los integrantes a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Algún otro congresista desea participar, intervenir? El congresista Soto. Congresista Soto, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Saludos cordiales a todos los congresistas. Yo creo que esta iniciativa legislativa es muy importante. Yo pediría, señora presidenta, que vayamos al voto. Solamente, por favor, eso es mi participación. Presidenta, la palabra, por favor. ¿Quién es? Congresista Tudela. Congresista Tudela, tiene la palabra. Muchas gracias. Yo solo quisiera reiterar una sugerencia que hice en la sesión anterior respecto al miembro del jurado elegido por los colegios de abogados. Y considero que realizar, digamos, una elección cuasi universal para elegir a uno de los miembros del jurado es realmente poco práctico. Creo que los decanos de los colegios de abogados ya han sido elegidos por los miembros hábiles de cada uno de estos colegios y considero que son esos decanos los que deberían elegir entre tal vez los ex decanos de los colegios de abogados de todo el país al miembro del Jurado Nacional de Elecciones. Pero creo que realizar una elección en la cual participan todos los miembros hábiles de los colegios de abogados del país va a ser costosísimo, va a demorar muchísimo el proceso de elección y finalmente todos los miembros hábiles de cada uno de los colegios de abogados del país ya han elegido a sus decanos. Y creo que sería lo más conveniente que sean estos decanos los que elijan entre los ex decanos de los colegios al miembro del jurado. Muchas gracias. Me gustaría hacer esa sugerencia y ojalá pueda ser esto incluido en el dictamen. Gracias, congresista Tudela. Voy a, en vista que estamos estamos incorporando algunos de los pedidos que han presentado los señores congresistas y se está elaborando el texto sustitutorio para efectos de no solicitar el cuarto intermedio. Les pediría dejar la votación todavía pendiente mientras se elabora el texto sustitutorio y entonces vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a pasar a los... Señora presidenta. Sí, congresista. Disculpe, un poquito que tengo problemas, por eso estoy participando luego. Yo quisiera manifestar que esto podría traer mucha dificultad, lo pongo para el debate, para pensar, que la propuesta del congresista Muñante, es decir, la presidencia del Jurado Nacional debe seguir como está. O sea, yo no veo la necesidad de cambiar y más bien me gustaría que de repente se argumente más, ¿no? ¿Cuál es el sentido de querer esta forma de cambio? O sea, ¿cuál sería el beneficio? De repente poder explicarlo con mayor profundidad. Muchas gracias. Muy bien, gracias, congresista Cerrón. Pedí la palabra, señora presidenta Elías.
Congresista Elías. Sí, gracias, presidenta. No estoy de acuerdo con la opinión de la señora Tudela, toda vez que ese artículo que se ha modificado en la Constitución sobre el sistema electoral significa que estamos eligiendo los abogados de Lima nada más a este representante. Yo creo que no es correcto. Yo soy de Ica, he tenido muchos reclamos de abogados de Ica, que por qué solo el Colegio de Abogados de Lima tiene que elegir a un miembro. Y recuerden que en esta oportunidad el Colegio de Abogados no pudo decidir, no pudo elegir. Por lo tanto, creo que sí es correcto que ya que los miembros jurados van a decidir sobre elecciones a nivel nacional, sean a nivel nacional los abogados que elijan a este representante. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Elías. Presidenta, la palabra, por favor. Congresista Tudela. Muchas gracias. Solo me gustaría precisar que yo en ningún momento he sugerido que sea solo el Colegio de Abogados de Lima. He sugerido que la elección se tiene que llevar a cabo entre los colegios de abogados de todo el país, pero que quienes eligen al miembro del Jurado Nacional de Elecciones deben ser los decanos de cada uno de los colegios de abogados de todo el país, para no realizar una nueva elección que involucre a todos los abogados hábiles colegiados del país en una elección con sufragio universal que va a ser costosísima y que además va a demorar el procedimiento de elección de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Considero que efectivamente tienen que ser los colegios de abogados de todo el país, pero que deben ser los decanos quienes elijan al nuevo miembro. Gracias por su aclaración, congresista Tudela. Presidente, la palabra, por favor. Edgar Raimundo. Congresista Raimundo. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, un saludo muy especial a los congresistas de la Comisión de Constitución en este año nuevo que ratifica el trabajo conjunto que realizará la Comisión de Constitución, una comisión tan importante, y que tenemos que siempre dar vueltas, plantear muchos aspectos que definitivamente lleguen al consenso en temas muy profundos como lo que estamos debatiendo en estos momentos. Por eso, presidenta, me parece muy oportuno que la Comisión de Constitución, a través de su presidencia, haya replanteado y nos ha traído un nuevo texto sustitutorio en la que es el objeto principal de lo que se ha venido debatiendo desde hace algunas sesiones anteriores. Es decir, el texto sustitutorio nos dice que uno elegido mediante sufragio universal, directo y secreto por los miembros hábiles de todos los colegios de abogados del Perú en elecciones a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales en coordinación con los organismos electorales de acuerdo con sus funciones legales. Esto, presidenta, está sumamente claro y creo de que el voto va a definir efectivamente que se implemente esta medida y que se haga la modificación constitucional que corresponda. Pero en estas circunstancias, presidenta, así por así trae ahora una propuesta el congresista Muñante que se refiere también a otras modificaciones constitucionales. Yo quisiera pensar que lo hace de muy buena fe, creo que sí, como congresista Muñante siempre se ha caracterizado por eso, pero no hay que dar cábala, presidente, para poder pensar de que a río revuelto pueda plantearse en estas circunstancias que la elección del presidente del Jurado Nacional de Elecciones sea por el colegiado, es decir, por los integrantes de este Jurado Nacional. Yo pienso, presidenta, de que es necesario que en todo caso exista mayor reflexión al respecto, mayor argumentación, cuáles son los costos, los beneficios. Sí, efectivamente ha señalado de que esta propuesta ayuda a democratizar mucho más aún todavía, pero también tenemos que pensar
otros aspectos como lo que es el Poder Judicial, su representante, como también el Ministerio Público y su representante, que en el caso del Poder Judicial es un poder del Estado. Es decir, habría que buscar algunos aspectos que nos ayuden a poder comprender y poder también darle unas alternativas que obedezcan a una coyuntura y un momento político histórico que atraviesa nuestro país. En ese sentido, Presidenta, considero de que esa propuesta no debe incluirse en lo que se refiere a este dictamen, toda vez que nos va a llevar a mayor debate, vamos a entrar a mayor contradicción y no es oportuno en estos momentos, habría que un poco más madurar esa propuesta y en ese sentido es la opinión que sostengo para que se tenga en cuenta y pueda en todo caso en el predictamen contemplarse. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, congresista. Bueno, si no hay otra intervención, vamos a proceder a... Congresista Muñante. Sí, Presidenta. Presidenta, solamente para hacer hincapié al espíritu de la norma. Creo que en un principio todos nosotros estuvimos de acuerdo con democratizar esta elección del Jurado Nacional de Elecciones. Y lo estamos haciendo con un texto sustitutorio. En principio yo también propuse lo que ha mencionado la congresista Tudela, ¿no? Que sean los decanos los que elijan al miembro del Jurado Nacional de Elecciones. Eso fue cuestionado por algunos colegas aquí presentes y finalmente el texto sustitutorio plantea que sean todos los abogados hábiles de los colegios de abogados del Perú los que elijan al magistrado del Pleno Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, siguiendo esa lógica, siguiendo esa línea de democratización, de legitimidad y de especialización, entonces resulta lógico también de que sean entre ellos, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, los que elijan a su presidente. ¿Por qué tendría que, por defecto, ¿no?, venir un presidente ya de una institución como que pareciera que sería una dependencia de otro órgano del Estado? Deberíamos dotarle de mayor autonomía al Jurado Nacional de Elecciones para que tome sus decisiones. Además de que eso podría también dar paso a que un especialista en la materia electoral pueda ser elegido presidente de este jurado y no necesariamente un juez que toda su vida ha visto temas netamente penal o temas civiles. Pienso que podría también darse una oportunidad para aquellos especialistas que provengan, por ejemplo, de los colegios de abogados del Perú o que provenga de las universidades nacionales, ¿no es cierto? ¿Por qué tendríamos que restringir derechos de participación o de ocupar este alto cargo a los representantes de esos sectores de la población que también me ameritan tener esa oportunidad? Por eso yo recalco de que si lo que queremos es democratizar mucho más al Jurado Nacional de Elecciones, entonces démosles la autonomía a ellos a elegir a su presidente. Muchas gracias, presidente. Palabra la presidenta Elías. Congresista Elías. Gracias, muy breve, presidenta. Primero, los decanos o cada decano del Colegio de Abogados de todo el Perú no tienen ni pueden tener el consenso de todos los abogados en ciertos temas. O sea, lo eligieron a él por mayoría porque muchos creían en él, en lo que había propuesto, en su plan de trabajo, qué sé yo, pero no necesariamente para que él decida quién puede ser un miembro del tribunal, perdón, del Jurado Nacional de Elecciones. Por lo tanto, el Perú tiene, reitero, el presupuesto pertinente para realizar esta elección. La presidencia, también propongo, será por cada año. ¿Por qué? Coincido con el señor Muñante. ¿Por qué necesariamente tiene que ser el representante del Poder Judicial? Yo creo que todos tienen el requisito de tener el requisito, reitero, requisito para ser miembro del Poder Judicial, de la Corte Suprema. Por lo tanto, todos tienen el mismo aprendiz para poder postular a ser presidente y no necesariamente una persona que viene de cierta entidad como es el Poder Judicial. Gracias, presidente. Presidenta, la palabra, Cabero.
Congresista La Cabero. palabra luego, presidenta. Congresista Cabero, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Presidenta, solamente me gustaría recordarle a mis colegas la elección para la elección de un miembro del Jurado Nacional de Elecciones hoy día ya es por voto universal, solamente que es por voto universal respecto de los abogados colegiados en Lima, nada más. Entonces, lo que se está haciendo aquí en realidad, más que cambiar, digamos, la modalidad de elección, es democratizar la elección, porque la elección ya se lleva a través de una elección universal. Y de hecho, como mencionó la propia congresista Chaiz en la sesión anterior, la gran mayoría de abogados ya se encuentran colegiados en la ciudad de Lima, por lo cual realmente abrir la votación a los abogados del interior del Perú no significaría un mayor costo. El desastre de la razón por la que estas elecciones han funcionado tan mal es porque han sido organizadas por el propio Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Que además está con mandato vencido y tiene una serie de problemas internos, por lo que la modificación de incluir allí que sea la OMPE la que los organice, le va a dar mucho más seguridad a estas elecciones, pero en realidad no es que signifique un gran costo porque la gran mayoría ya votan hoy día de manera universal en la circunscripción de Lima. Lo único que se está haciendo es democratizarlo, ampliar al resto del Perú, y creo que en ese sentido me parece muy positiva la propuesta. Gracias, presidenta. No se le escucha, congresista. Congresista Moyano. Gracias, presidenta. Creo que el congresista Muñante sigue en el uso de la palabra, pero con el micrófono apagado. No. Ok. Gracias, presidenta. Presidenta, en realidad abrimos un debate por un tema en específico, y el tema en específico fue por un problema, por supuesto, que se generó en el tema de la forma de elegir y la representación del Colegio de Abogados de Lima, y con todos los cuestionamientos que se han venido produciendo y paralizando, ¿no? Que ha llegado información acerca de eso. Y entonces se presenta un proyecto, una reforma para ir más allá y que la elección sea universal entre todos los abogados, todos los abogados de los colegios del Perú. Con eso estamos de acuerdo. Si eso fuera así, presidenta, y si así estamos hablando de la universalización del voto, deberíamos entonces aplicar lo mismo en la elección del representante del Poder Judicial, en la elección del representante de la Fiscalía, porque entonces, igual con la elección de los colegios, de las universidades, porque entonces solamente estaríamos hablando sobre una forma de universalizar el voto con el tema del los colegios de abogados por un problema específico, pero sigue manteniendo cierto poder los supremos, los jueces supremos, y tienen cierto poder los de la Fiscalía Suprema. ¿Por qué no planteamos entonces, con los requisitos establecidos, por supuesto, que para ser jueces titulares se pudiera presentar también allí, ampliar el voto universal, y entonces sí estaríamos hablando de una elección más democrática al interior del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Como parte del sistema electoral y digamos, el organismo un poco más importante del sistema electoral. Entonces, si hablamos de eso, tendríamos entonces que modificar varios incisos del artículo 179, o casi todos, porque entonces el principio es acerca de una elección universal. Sería el principio de la Constitución del voto universal, y sería además el espíritu del proyecto que fue presentado para universalizar el voto por los problemas ya presentados con la CAL. No solo por los problemas, sino además porque era importante democratizar y hacer la participación de los otros colegios de abogados del país. Entonces,
tendríamos que tener coherencia en eso y hacer que todo el artículo sea modificado bajo el principio de la participación democrática y universal. Gracias. La palabra, presidenta. Buenos días. ¿Quién es? Congresista Bellido, buenos días. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, para todos los colegas congresistas y para usted desear un año exitoso y que siempre estemos trabajando de manera denodada para sacar adelante nuestro país más allá de posturas políticas e ideológicas. Presidenta, en realidad es importante ordenarnos y en esa línea estamos discutiendo y hemos venido trabajando en la línea respecto al representante de los abogados o del colegio de los colegios de abogados en el Jurado Nacional de Elecciones. Por tanto, es importante culminar eso o dejarlo por cerrado y luego pasar, si así estimamos de manera mayoritaria en esta comisión, a debatir los demás miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Y esos miembros deben pasar por mecanismos democráticos tan similares, porque no puede ser que el Colegio Nacional, que el Colegio de Abogados se aperture democráticamente a nivel nacional su representante y los demás representantes sigan por lo mismo. Eso es importante y una vez resuelto ese problema de haber cumplido todo ello, sí creo que podemos reflexionar, analizar y tomar la mejor decisión en cuanto a lo que plantea el congresista Muñante de que si la presidencia va a ser colegiada, va a ser rotatoria, cuáles son los argumentos sólidos al respecto, porque no podemos improvisar las cosas, señora presidenta. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias, congresista Bellido. En realidad, este dictamen ha sido materia ya de 2 sesiones de la Comisión de Constitución, en donde hemos recibido y hemos solicitado las opiniones de los organismos electorales precisamente porque en la Comisión de Constitución, digamos, siempre abrimos el debate y siempre necesitamos escuchar las opiniones de quienes van a ilustrar el dictamen de la comisión. Entonces, es la segunda sesión en donde se debate y hemos contado con las opiniones de todos los organismos. A ver, yo quisiera, si no hay mayor participación de algún señor congresista. Presidenta, el congresista Soto quisiera participar, por favor. Congresista Soto, tiene la palabra. Presidenta, muchas gracias. En la misma línea, como usted ha manifestado, efectivamente ya hemos tenido 2 sesiones, hemos tenido un amplio debate, donde que hay también opiniones de especialistas, ¿no?, de diferentes sitios. Creo que es muy importante, no podemos dilatar más tiempo. Yo considero, con todas las opiniones o las sugerencias que han dado los colegas congresistas, debemos de pasar, señora presidenta, al voto. Entonces yo también coincido con los aportes del congresista Muñante y con el congresista José Luis Elías Ábalos. Entonces, yo creo que también es importante, actualmente, los presidentes del Jurado Nacional de Elecciones, efectivamente, ya sabemos cómo era la elección, pero es muy importante también darle oportunidad también a otras personas, ahora que se están incluyéndose, que también ellos tengan el derecho de ser elegidos. Entonces, en ese sentido, presidenta, yo considero nuevamente y reitero que vayamos al voto sobre este dictamen, porque ya se ha hecho el texto sustitutorio, con todos los aportes de todos los congresistas, creo que podemos pasar al voto. Muchas gracias. La palabra, presidente Elías. Congresista Elías. Gracias, congresista Soto. Congresista Elías. Señora presidenta, solo 2 letras que he propuesto yo, que se modifique el artículo 180, que significa la palabra no pueden ser elegidos. Y no sé si esto va a ser considerado dentro de la propuesta o cabría una cuestión previa para que se vote si esto va o no va, porque esto no se ha discutido en el transcurso de estas sesiones. Entonces propongo como cuestión previa, señora, antes de la votación final, que se considere
no pueden ser reelegidos los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Gracias, presidente. Congresista Elías, ¿podría ser tan amable de repetir, porque no se le ha entendido bien la propuesta que usted está haciendo? ¿Cómo no, presidenta? Mi propuesta es que en el artículo 180 de la Constitución se agregue la palabra no, o sea, 4 años, punto, dice, pueden ser reelegidos. Yo propongo no pueden o no deben ser reelegidos. Gracias. Es la cuestión previa, señora. Presidenta. Ya, bueno, congresista Elías, vamos a considerar lo mencionado. Si bien es cierto, está establecido, esta no ha sido una propuesta de modificación de la comisión, esto está establecido en el artículo 180 de la Constitución, pero quisiera, para, digamos, avanzar con esto, darle ya el uso de la palabra a la secretaria técnica para que pueda explicar cuáles son los aportes que hemos recibido de los señores congresistas y que estamos incorporando al texto sustitutorio. Ya a todos se les ha hecho llegar, tienen en su poder ya en el sistema el texto sustitutorio, pero igual voy a darle el uso de la palabra a la secretaria técnica para que pueda explicar. Y luego procedemos ya al pasar al voto. Señora Presidenta, he distribuido entre todos los congresistas a través de la plataforma Teams y del chat, tanto también a los asesores de los miembros de la comisión, el texto sustitutorio. En primer término, de acuerdo a las indicaciones, se ha acogido la propuesta del señor Muñante Barrios y del congresista Cabero Alba, y en ese sentido se incluye en el artículo 179 un párrafo final, que es como sigue. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones es elegido por mayoría simple con el voto de sus miembros titulares conforme a su ley orgánica. Luego, en el artículo 180, a propuesta del congresista Elías, se incluye que los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones no pueden ser reelegidos. Esos son los cambios que habrían con relación al texto sustitutorio presentado en el dictamen que se repartió el día de ayer. Muy bien, con las explicaciones correspondientes vamos a proceder al voto. Señora secretaria técnica, por favor, sírvase tomar nota del sentido de la votación de los señores congresistas. Congresista Juárez Gallegos. A favor. Gracias. Congresista Tudela Gutiérrez. Favor. Congresista Tudela Gutiérrez, por favor, ¿podría darme el sentido de su voto? Sí, disculpe, ¿estamos votando el dictamen o estamos votando la cuestión previa? No, es el dictamen, señora congresista. La cuestión previa que había quedado, digamos, finalizada debido a que se aceptó la propuesta planteada por el congresista Elías Ábalos. Estamos en votación del dictamen con el texto sustitutorio propuesto. Gracias. Congresista Guinaga Recuenco. Congresista Aragón Carreño. Congresista Balcázar Celada. Congresista Bellido Ugarte. A favor. Gracias. Congresista Cabero Alba. A favor.
Gracias. Balcázar a favor. Balcázar a favor. Gracias, congresista Balcázar. Congresista Cerrón Rojas. En contra. Gracias. Congresista Elías Ábalos. A favor. Gracias. Gracias. Congresista Gerí Oré. A favor. Gracias. Congresista Moyano Delgado. A favor. Gracias. Congresista Muñante Barrios. A favor. Gracias. Congresista Quito Sarmiento. A favor. Gracias. Congresista Raimundo Mercado. Abstención. Gracias. Congresista Salguana Cavides. Congresista Soto Palacios. Soto Palacios a favor. Gracias. Congresista Ventura Ángel. La batería. Congresista Ventura Ángel, por favor, me da el sentido de su voto. Gracias, congresista Ventura. Congresista Aragón Carreño. Congresista Aguinaga Recuenco. Congresista Salguana Cavides. Presidenta, buenos días. Paredes González. Congresista, ¿quién es el que ha hecho uso de la palabra? Perdona que no puedo ver de acá. Buen día, Presidenta. Feliz año. El profesor Alex Antonio Paredes González. Congresista Paredes, ¿cómo está? Gracias por su saludo. Señora Presidenta, han votado 14 señores congresistas, de los cuales 11 señores congresistas han votado a favor de la propuesta, 2 señores congresistas han votado en contra y un señor congresista ha votado en abstención. En consecuencia, el dictamen recaído en los proyectos de ley 465, 509 y 530 de reforma constitucional de los artículos 179 y 180 de la Constitución Política sobre elección de uno de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones por parte de los colegios de abogados de todo el Perú ha sido aprobado por mayoría. Muy bien, muchas gracias, señores congresistas. Vamos a pasar al siguiente punto de orden del día. Presidenta. Sí, congresista. Paredes. Congresista Paredes, sí. Sí, que se considere mi voto a favor al reemplazo del congresista Cutipa, por favor. Congresista, acabamos de cerrar la votación. Igual vamos a considerar su voto en actas. Gracias. Gracias, congresista. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto de orden del día. Vamos a ver los predictámenes de inhibición sobre los siguientes proyectos de ley. Proyecto de ley 729-2021, ley que exonera temporalmente a las empresas financieras, cajas municipales de ahorro y crédito, cajas municipales de crédito popular, cajas rurales de ahorro y crédito y empresas de desarrollo de la pequeña y microempresa, de la obligación dispuesta en el artículo 133 de la Ley 26.702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. Proyecto de Ley 784-2021, ley que elimina el límite de edad máxima para el ejercicio de la docencia universitaria. Los proyectos que son decretados a la Comisión de Constitución pasan por un primer filtro para evaluar
si el contenido de la propuesta es o no de competencia de la comisión. Como recordaremos, las 24 comisiones ordinarias del Congreso son grupos de trabajo que se conforman por el criterio de especialidad. En ese sentido, no consideramos admisible que una comisión como la de Constitución invada competencias en materia de estudio, análisis y decisión que corresponden a otras comisiones ordinarias. En nuestro caso, la comisión tiene como ámbito de competencia lo referido a modificaciones a la Constitución Política del Estado, al Reglamento del Congreso, a las leyes electorales, a las de desarrollo constitucional y las orgánicas. A continuación, explicaremos de forma breve por qué consideramos que los proyectos de ley mencionados no deben ser dictaminados de fondo por la Comisión de Constitución y Reglamento. El proyecto de ley 729-2021, ley que exonera temporalmente a las empresas financieras, cajas municipales de ahorro y crédito, cajas municipales de crédito popular, cajas rurales de ahorro y crédito y empresas de desarrollo de la pequeña y microempresa EPIME, de la obligación dispuesta en el artículo 133 de la Ley 26.702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, tiene como objeto exonerar a las empresas y cajas mencionadas de la obligación de constituir provisiones por riesgo de crédito dispuestas en el artículo 133 de la ley antes mencionada. Como podemos apreciar, el contenido de la propuesta corresponde a temas económicos financieros, por lo que la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, que se encuentra como primera comisión dictaminadora, es la indicada para estudiar el proyecto de ley, lo cual hemos señalado en el predictamen. Asimismo, el proyecto de ley 784-2021, ley que elimina el límite de edad máxima para el ejercicio de la docencia universitaria, tiene como finalidad establecer que no existe límite de edad para el ingreso ni cese en el ejercicio de la docencia universitaria en el cuarto párrafo del artículo 84 de la Ley 30.220, Ley Universitaria. En esta propuesta se incluye como disposición complementaria final que se incorpore sin ninguna restricción y con todos sus derechos a los afectados por la ley universitaria. En este caso, señores congresistas, la propuesta trata sobre una modificación a la ley universitaria, la cual es competencia de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, quien además ya se encuentra como primera comisión dictaminadora, situación también que ha sido señalada en el predictamen. Como se ha expuesto, los proyectos referidos no se encuentran dentro de las materias de competencia de la Comisión de Constitución y Reglamento, por lo que considerando que el inciso C del artículo 70 del reglamento establece que los dictámenes pueden concluir la inhibición de la comisión por no tener competencia en la materia de la proposición, se recomienda concluir en ese sentido en estos dos casos sin emitir pronunciamiento de fondo, con el fin de que la comisión o comisiones ordinarias que sean competentes por su temática o especialidad se pronuncien sobre la viabilidad o el fondo de la propuesta. Habiendo culminado la presentación, iniciamos el debate. Si algún congresista quisiera intervenir. Congresista Elías, tiene la palabra. Gracias, presidenta. No escuché muy bien, pero voy a hablar brevemente sobre el proyecto 784. No sé quién es el autor. Ley que elimina el límite de edad máxima para el ejercicio de la docencia universitaria. Creo que esto va a ver la Comisión de Educación también. Sin embargo, solo como un antecedente que quede registrado, hay jóvenes que tienen problemas cerebrales, son docentes y obviamente no podrían enseñar siendo jóvenes. Y jóvenes con 5 juventudes acumuladas de 15 años cada uno, que son 75 años, los llamo jóvenes, porque cerebralmente están ellos enseñando, continúan enseñando. El TC amplió 2 años más el plazo de la ley universitaria de 70 a 72. Por lo tanto, estas personas, y esto que sirva para la Comisión de Educación, si tienen 75, 77 años con cualidades listas para seguir enseñando, yo creo que deberían continuar. Solo como un referente, presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista. La palabra, presidenta. Congresista Moyano tiene la palabra. Presidenta, yo solicito que reevaluemos la inhibición del proyecto de ley 929.
porque tiene incidencia constitucional, presidente. Habría que evaluarlo bien y analizarlo. Seguramente en la próxima sesión podríamos hacerlo, porque la Constitución política regula la intangibilidad de los fondos de pensiones. Entonces creo que deberíamos sí tratarlo en la Comisión de Constitución y de repente en la próxima sesión evaluarlo, señora presidenta. Por lo tanto, solicito que reevaluemos desde la presidencia la inhibición del proyecto de ley 929. Gracias, congresista Moyano. Solamente para precisar, los dos proyectos de ley a los que hemos hecho mención en la presentación son los proyectos de ley 784 y el proyecto de ley 729. 729 y 784. No, digamos, no hemos presentado ante la comisión, ante los señores congresistas, el proyecto de ley 929. ¿Alguna otra intervención? A ver, no habiendo otras intervenciones, considerando que se trata de dictámenes que no versan sobre el fondo de las propuestas, sino únicamente que concluyen en la inhibición por no corresponder a las materias de competencia de la Comisión de Constitución y Reglamento, por economía procesal, propongo que la votación de los predictámenes de los dos proyectos de ley se realice de forma conjunta en una sola votación. Si no hubiera oposición a la propuesta, procederemos a someter el voto de los dictámenes de inhibición de las dos propuestas legislativas 729 y 784. Señora Secretaria Técnica, por favor, registrar el voto de los señores congresistas. Congresista Juárez Gallegos. A favor. Gracias. Congresista Tudela Gutiérrez. A favor. Gracias. Congresista Guinaga Recuenco. Congresista Aragón Carreño. Congresista Balcázar Celada. A favor. Gracias. Congresista Bellido Ugarte. Congresista Cabero Alba. A favor. Gracias. Congresista Cerrón Rojas. Congresista Elías Ábalos. A favor, señora. Gracias. Gracias. Congresista Geriore. A favor. Gracias. Congresista Moyano Delgado. Sobre 729 y 784, a favor. Gracias. Congresista Muñante Barrios. Congresista Quito Sarmiento. A favor. Gracias. Congresista Raimundo Mercado. Congresista Salguana Cavides. A favor. Gracias, congresista Raimundo Mercado. Congresista Salguana Cavides. Congresista Soto Palacios. Raimundo Mercado, a favor. Sí, gracias, congresista Raimundo. Congresista Soto Palacios. A favor. Gracias. Congresista Ventura Ángel. Ventura, a favor. Gracias. Congresista Paredes González, en reemplazo del congresista Cutipa Cama. Paredes González, a favor. Gracias. Bellido Ugarte, a favor. Gracias, congresista Bellido Ugarte. Congresista Guinaga Recuenco. Congresista Aragón Carreño. A favor. Gracias, congresista Aragón Carreño, a favor. Gracias, congresista Aragón. Congresista Cerrón Rojas. Congresista Muñante Barrios. A favor. Cerrón Rojas, a favor. Gracias, congresista. Muñante Barrios, a favor. Gracias, congresista Muñante. Cerrón Rojas, a favor. Gracias. Gracias, congresista Cerrón. Señora Presidenta, han votado 16 señores congresistas, todos a favor
de la aprobación de los dictámenes de inhibición de los proyectos de ley 729 y 784. Ambos dictámenes de inhibición han sido aprobados por unanimidad. Muchas gracias, señores congresistas. Hemos aprobado los dictámenes de inhibición recaídos en los proyectos 729 y 784 por unanimidad. El siguiente punto de orden del día son los predictámenes de control constitucional de las siguientes normas. El decreto legislativo 1464, que promueve la reactivación de la economía a través de incentivos dentro de los programas de vivienda. Decreto legislativo 1465, que establece medidas para garantizar la continuidad del servicio educativo en el marco de las acciones preventivas del gobierno ante riesgos de propagación del COVID-19. Decreto legislativo 1467, que refuerza acciones y establece medidas especiales para la preservación del patrimonio cultural en el marco de la emergencia sanitaria a nivel nacional declarado a consecuencia del COVID-19. Decreto legislativo 1468, que establece disposiciones de prevención y protección para las personas con discapacidad ante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. Decreto legislativo 1469, que modifica la ley 29.090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones para dinamizar y reactivar la actividad inmobiliaria. Decreto legislativo 1470, que establece medidas para garantizar la atención y protección de las víctimas contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar durante la emergencia sanitaria. Decreto legislativo 1472, que faculta al Programa Nacional de Alimentación Escolar Caliguarma a proporcionar excepcionalmente alimentos para personas en situación de vulnerabilidad en el marco de la emergencia sanitaria. Decreto legislativo 1473, que establece disposiciones especiales que regulan las transferencias financieras u otorgamiento de subvenciones para el cofinanciamiento de programas o proyectos en el marco de la convocatoria del esquema financiero 067-2020, denominado Proyectos Especiales Respuesta al COVID-19. Decreto legislativo 1464, que fortalece los mecanismos y acciones de prevención, atención y protección de la persona adulta mayor durante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. Presentamos estos 9 predictámenes de control de los decretos legislativos mencionados que fueron dictaminados en el periodo parlamentario anterior, pero que por disposición del Consejo Directivo, a través del Acuerdo 054-2021-2022, pese a haber sido dictaminados por el Congreso anterior, han sido remitidos nuevamente para ser vistos y sometidos a evaluación por la Comisión de Constitución. En ese sentido, en los predictámenes que presento se recogen los antecedentes y estudio realizado por el anterior Congreso y se presenta similar conclusión en el sentido de que si bien todos estos decretos legislativos cumplen con los parámetros normativos sustanciales por encontrarse dentro del marco temático delegado por el Congreso de la República a través de la Ley Autoritativa 31.011, ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias para la atención de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19 y no son incompatibles con la Constitución política, se recomienda en los casos de los predictámenes de control constitucional de los decretos legislativos 1464, 1465 y 1472, exhortar al Poder Ejecutivo a cumplir con la dación en cuenta de la emisión de estas normas dentro del plazo establecido en el artículo 90 del reglamento del Congreso, que es de 3 días, ya que en estos 3 casos el Poder Ejecutivo dio cuenta de la emisión de la norma dentro del plazo de ley. Habiendo culminado la presentación, señores congresistas, iniciamos el debate. Si no existe ninguna intervención, procedemos rápidamente a la votación. No habiendo intervenciones, vamos a someter a votación los predictámenes de control constitucional de los decretos legislativos 1464, 1465, 1467, 1468, 1469, 1470, 1472, 1473 y 1474. Señora Secretaria Técnica, por favor, sírvase registrar el voto de los congresistas. Congresista Juárez Gallegos. A favor. Gracias. Congresista Tudela Gutiérrez. A favor. Gracias.
Congresista Aguinaga Recuenco. Congresista Aragón Carreño. A favor. Gracias. Congresista Balcázar Celada. Balcázar, a favor. Gracias. Congresista Bellido Ugarte. Bellido Ugarte, a favor. Gracias. Congresista Cabero Alba. A favor. Gracias. Congresista Cerrón Rojas. A favor. Gracias. Congresista Elías Ábalos. A favor, señora. Gracias. Congresista Geri Ore. Congresista Moyano Delgado. A favor. Gracias. Congresista Muñante Barrios. A favor. Gracias. Congresista Quito Sarmiento. A favor. Gracias. Congresista Raimundo Mercado. A favor. Gracias. Congresista Salguana Cavides. Congresista Soto Palacios. A favor. Gracias. Congresista Ventura Ángel. A favor. Gracias. Congresista Paredes González, en reemplazo del congresista Cutipa Cama. Paredes González, a favor. Gracias. Congresista Aguinaga Recuenco. Geri Ore, a favor. Disculpe, señora secretaria. Gracias, congresista Geri Ore. Señora Presidenta, han votado 16 señores congresistas, todos a favor de la aprobación de los dictámenes de control constitucional de los decretos legislativos 1464, 1465, 1467, 1468, 1469, 1470, 1472, 1473 y 1474. Los 9 dictámenes de control constitucional han sido aprobados por unanimidad. Muy bien, muchas gracias, señora secretaria técnica. Señores congresistas, no habiendo otro asunto que tratar, siendo las 11:13, se somete al voto la dispensa del trámite de lectura y aprobación de actas para ejecutar los acuerdos adoptados, no sin antes pedir pronta recuperación a los señores congresistas integrantes de la Comisión de Constitución que se encuentran afectados por el COVID-19 y también a los trabajadores de la Comisión de Constitución que en ese momento se encuentran con descanso médico, y pidamos a todos, en principio, continuar con la vacunación con responsabilidad y tener los cuidados necesarios, continuando con nuestras obligaciones también y responsabilidades, pero con los cuidados necesarios en beneficio de nuestra salud y la de nuestras familias. Señora secretaria técnica, por favor, sírvase tomar nota del sentido de los votos de los señores congresistas para la dispensa del trámite de lectura de acta. Congresista Juárez Gallegos. A favor. Gracias. Congresista Tudela Gutiérrez. A favor. Gracias. Congresista Aguinaga Recuenco. Congresista Aragón Carreño. Congresista Balcázar Celada. A favor, Balcázar Celada, a favor. Gracias. Congresista Bellido Ugarte. Bellido Ugarte, a favor. Gracias. Congresista Cabero Alba. A favor y agradeciendo los buenos deseos de la comisión. Gracias. Gracias. Congresista Cerrón Rojas. A favor. Gracias. Congresista Elías Ábalos. A favor. Gracias. Gracias. Congresista Geri Ore. Geri Ore, a favor. Gracias. Congresista Moyano Delgado. A favor. Gracias. Congresista Muñante Barrios. A favor y pronta recuperación para mis colegas. Muchas gracias. Gracias. Congresista Quito Sarmiento. A favor. Gracias. Congresista Raimundo Mercado. A favor. Gracias. Congresista A favor. Gracias, congresista Raimundo. Congresista Salguana Cavides. Congresista Soto Palacios. A favor. Gracias. Congresista Ventura Ángel. Congresista Ventura, Paredes. a favor. Gracias, congresista Ventura.
Congresista Paredes González, en reemplazo del congresista Cutipa Cama. Paredes González, a favor. Gracias. Congresista Guinaga Recuenco. Congresista Aragón Carreño. A favor. Gracias, congresista Aragón. Señora Presidenta, han votado 16 señores congresistas a favor de la propuesta de exoneración de la lectura y aprobación del acta para ejecutar los acuerdos tomados en la sesión del día de hoy. Ha sido aprobado el acuerdo por unanimidad. Muchas gracias, señores congresistas, por su participación y sus intervenciones. Siendo las 11:16 de la mañana, damos por levantada la sesión. Muchas gracias a todos. Buen día, mejor año, gracias. Muchas gracias. Un feliz año, señores congresistas. Gracias, Señora Presidenta, pásela bien. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, colegas congresistas. Muchas gracias, congresista.